abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu... Yo os envío, ¿no? Lo que estamos estudiando, vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo. Hoy estamos entonces, hermanos, vamos a estudiar acerca de Caleb, ¿no? ¿Ven en la pantalla? Sí, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Creo que sí lo ven, ¿no? Hola, hola. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Sí, pastor, sí se ve. Ok. Dice ahí, hermanos, en el libro de Josué, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para entrar. Vamos a analizar, hermanos, esto un poquito más adelante. Miren, esto estaba diciendo Caleb, le estaba diciendo a Josué. ¿Cómo es que este hombre, hermanos, que a la edad de 80 años, pudo decirle esto a Josué? Bueno, vamos a analizar un poquito, vamos a avanzar. Pues Caleb, ¿no es cierto? Es famoso por él reclamó un monte a Dios, ¿verdad? Era una persona ya de 80 años. Pues él es un ejemplo de valentía, audacia, fe, dependencia, confianza en Dios, ¿no es cierto? Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora. ¿Te imaginas un hombre que de tanta edad que refiere tener las mismas fuerzas cuando tenía 40? Bueno, la sierva de Dios dice, la fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Él había creído en las promesas de Dios, de que pondría en posesión de la tierra de Canaán, y en eso había seguido fielmente al Señor. Y ahora que tenía 80 años, su vigor no había disminuido. No pidió una tierra ya conquistada, sino el sitio que por sobre todo lo demás los espías habían considerado imposible de conquistar. Es lo que dice la sierva del Señor. La fe de Caleb, entonces, hermanos, ¿se basó en qué? Caleb nunca, dice aquí la sierva de Dios, en otras palabras, Caleb nunca caminó por vista. El ejemplo de Caleb, una de las lecciones grandes de Caleb, es que él nunca caminó por vista, él caminó por fe. El Hijo de Dios no puede guiarse y vivir por la vista. Y por eso le dije, y tengo que repetirlo, no estés esperanzado si gana aquí la señora o el señor, ni estés preocupado, porque nosotros no nos interesa quién gane o pierda. El cristiano, tienes que entenderlo, el cristiano no se mueve por vista. El cristiano se mueve por fe. El justo por la fe va a vivir. Quiero que lo tengas bien claro esto. Ahora podemos entender entonces cómo el vigor, ¿verdad? La fe de Caleb, cómo fue tan fuerte ese desarrollo. ¿Por qué? Porque era un conquistador. Él tenía un espíritu de qué? De conquista. Y tenía la seguridad de que Dios estaba a su lado. Él miraba con optimismo. Y tenía una fe permanente en el Señor. No decayó su fe de Caleb, a pesar que habían transcurrido 40 años. A pesar que murió toda esa generación. Recuerden que toda la generación de Caleb murió. Y él pudo ver que todos ellos se fueron, pero su fe de él estaba intacta. ¿Por qué? Porque él desarrolló esa fe. ¿Y cómo se desarrolla la fe? No olviden, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios.
Si usted quiere tener más fe, quiere ser una mujer y un hombre de fe, ¿ok? Pero de fe, no de palabra, de fe, creyendo en lo que no veo. ¿Saben, hermanos? Y quizás más de uno estamos en lo cierto. No tenemos esta fe. Estoy esperándome mover por vista. Y recién para ver me muevo. No, la fe no es contraria a la vista. No nos movemos los cristianos por la vista, sino por la fe. Entonces, tenemos que nosotros tener este vigor, ¿verdad?, que tuvo este hombre llamado Caleb. ¿Y en qué consistió su vigor de Caleb? Miren qué cosa pidió Caleb, que pidió lo más difícil. Pidió el monte Hebrón. El monte Hebrón todavía no había sido conquistado. Vamos a analizar eso en la Biblia ahorita. Pero él dijo, dame ese monte. ¿Ok? Y ahora que dicen a muchos jóvenes, de verdad, no se puede, es imposible, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O muchos que viven de los recuerdos, antes planté iglesias, hacía campaña, daba escenas de estudios bíblicos, mucha gente se bautizó, pero hermano, no se vive de recuerdos. Un conquistador no vive de recuerdos. Un conquistador, recuerden, vive el hoy, el conquistador vive la fe, el conquistador vive la victoria. El mismo vigor, a los 85 años tenía el mismo vigor, tenía salud integral, tenía energía, pasión para hacer las cosas. Hay algunos que se están jubilando, pues ya quieren descansar, ¿verdad? Pero en la obra misionera no se descansa. Y aún cuando nos jubilemos, seguimos predicando la palabra de Dios. Qué importante es entonces hacernos esta pregunta, ¿verdad? La obra de Dios, todo aquel que está, hermanos, en el camino de Dios, no hay jubilación. Así que vamos entonces, hermanos, ahora para analizar la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a abrir aquí la palabra del Señor para que nosotros podamos entender un poquito más del día de hoy este mensaje. Vamos a ir, por favor, vamos a ir al libro, vamos a ir al libro de Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Miren lo que dice Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, el versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos, como herencia perpetua, por cuanto tú te mantuviste fiel a Jehová, mi Dios. Interesante. Pues bien, dice aquí, miren lo que estamos leyendo, hermano, Josué capítulo 14, el versículo 9. Porque tú te has mantenido fiel a Jehová, mi Dios. Pues bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora estoy contigo y tengo 85 años de edad. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Tal era mi fuerza, pues tal es ahora la misma. Dame, no en el versículo 12 subrayen eso, dame ese monte. Caleb fue preciso para pedir y reclamar lo que le pertenecía. Dame ese monte. Vamos a analizar un poquito, déjeme terminar un poquito más. Entonces tú mismo oíste entonces que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, los expulsaré, como Jehová lo ha dicho. Subrayen esto también. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón como heredad, por cuanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido, nuevamente se repite, se mantuvo fiel a Jehová, el Dios de Israel. Pues vamos a analizar, hermanos, el mensaje. Miren, número uno, yo encuentro aquí en la palabra de Dios que las promesas que hizo Caleb, número uno, Caleb comenzó a recordar las promesas del Señor. ¿Estás recordando las promesas de Dios en estos momentos de dificultad? En la Biblia hay más de 3.500 promesas. Pero en el momento del dolor, del sufrimiento,
hermanos, o otras circunstancias adversas que estamos enfrentando, ¿estamos recordando las promesas de Dios? ¿Qué estás recordando? Cuando usted recuerda las promesas de Dios, esa promesa de Dios tiene que hacer la suya. ¿Qué hizo Caleb? Le reclamó, ¿verdad? Perdón, le recordó. Sí, el Señor me ha dicho. Él sabía, estaba consciente de estas promesas. Las promesas de Dios, él sabía que se cumplían. Muchas veces nosotros, hermanos, no recordamos las promesas de Dios cuando pasamos momentos de dificultad. Me echo a llorar, caigo en la depresión y no recuerdo de que el Señor está conmigo hasta el fin del mundo. Número uno, ¿qué hizo Caleb? Él recordó las promesas de Dios. Número dos, él reclamó. Claro, porque dice que él reclamó, dame ese monte. Él reclamó lo que era de él. Reclame la promesa de Dios con mucha humildad. ¿Qué es lo que le está reclamando a Dios? Reclámale. Sí, hermanos, hay que reclamarle a Dios, pero con mucha humildad. Pues si estoy en pecado, no le voy a reclamar nada. Si estoy en pecado, ¿qué le vas a reclamar a Dios? No tienes derecho a reclamarle. Primero, apártate del pecado. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete. Entonces tienes derecho a reclamar las promesas de Dios. Recuerde, las promesas de Dios no es para cualquier persona. ¿Dónde está lo que le estoy comunicando? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, hermano, el versículo 28. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Romanos 8, 28. Todas las promesas son para los que aman a Dios. No es para los que no aman a Dios. Espero que se esté dando cuenta. Hay mucha gente que se cree con derecho a reclamar las promesas de Dios, estando en pecado, haciendo lo que quieren, piden sanidad por su mamá, por su papá, por su abuelito, pero tú no te arrepientes. Tú no buscas a Dios. Noten lo que dice Romanos 8, 28. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Las promesas, hermanos, son condicionadas de Dios. Qué importante es. Por eso que el ladrón en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiero estar. Él sabía esta promesa de la segunda venida y el Señor le prometió, hoy vas a estar conmigo. Ah, interesante. Entonces, Caleb, ¿qué hizo? Caleb comenzó a reclamar, dame ese monte. Miren, pidió lo más difícil. El monte Hebrón, todavía estaban ahí algunos gigantes, pero tuvo que esperar 40 años para pedir ese monte. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, esta generación va a tener que morir, porque no van a entrar a la tierra que yo le prometí. ¿Por qué? Porque tenían un informe falso, negativo, pesimista, dudaron de Dios y Caleb tuvo que esperar 40 años. ¿Cuánto tiempo estás esperando para recibir la promesa divina? 5, 6 años, un año, y estás queriendo tirar la toalla. Por eso que Caleb se mantuvo con esa fuerza, ese vigor, hermanos, y no se desanimó, no se desalentó. ¿Sabe usted lo que es 40 años, hermano? Porque cuando una persona cree en Dios, cuando una persona reclama las promesas de Dios y recuerda lo que Dios le ha dicho, no importa cuánto tiempo pase, tú verás tu milagro. Dios va a hacer tu milagro, porque sigues creyendo en Dios, porque sigues confiando en el Señor, porque sigues reclamando esa promesa. No la veo ahora, Señor, pero la voy a ver. Y eso tienes que decirlo con fe. Hoy no lo veo, mañana lo voy a ver, Señor. Mañana lo voy a ver. Y esa es la mujer, el hombre de fe. Ah, hermanos míos. Dice aquí algo más en el libro de Josué, ¿verdad? Dice aquí, Josué capítulo 15, el versículo 13. A Caleb
hijo de Jefone, se le dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Kiriat Araba, la ciudad del padre de Anat, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anat, a Sesaí, a Inaán y a Talmai, descendientes de Anat. Y aquí subió contra los que habitaban en Debir, que se llamaban Kiriat. Entonces dijo Caleb: al que ataque a Kiriat Sefer y los tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Bueno, aquí comienza un poquito más ya la historia, cómo él seguía conquistando Caleb. ¿Saben, hermanos? Acá hay otra lección que yo deduzco. Caleb tenía un espíritu de conquista. Pero recuerden, cuando Caleb salió de Egipto, salió con la mentalidad de esclavo. Cuando llegó a Canaán, llegó como conquistador. No olvide eso. Salió con la mentalidad de esclavo, pero llegó a Canaán a poseer y a conquistar con una mentalidad de conquista. ¿Qué lección sacamos de aquí? Porque hay muchos de nosotros que quizás tiramos la toalla, nos desanimamos, nos desalentamos. El espíritu de esclavitud, hermanos, está en nuestra mente. El no puedo, es imposible, es demasiado tarde, ya no me importan las palabras, lo he intentado de todo, he hecho de todo, no se puede, es imposible, no se puede. Saben que para un conquistador todo se puede. Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues San Pablo tenía el espíritu de conquista. Hay una gran diferencia abismal en la mentalidad de esclavo con la mentalidad de un conquistador. La mentalidad de esclavo siempre va a estar, no se puede, y vas a tirar la toalla, te vas a desanimar, te vas a rendir y te vas a olvidar de Dios. En cambio, la mentalidad de un conquistador es totalmente distinta. Tiene fe en Dios, cree en las promesas de Dios, confía y depende totalmente de Dios, y aunque no vea su milagro, pasarán 1, 2, 5, 10, 20 años, no importa, él esperó 40 años, y Caleb dijo: no me importa cuántos años más espere, yo voy a seguir confiando en ti, Señor. Oiga, qué tremendo este hombre. Creo que esta mañana tenemos que decir esto al Señor: Señor, danos este espíritu de este hombre, de Caleb. Su fuerza, su vigor, sigue haciendo lo mismo. No sé si usted tendrá 40 años en la iglesia o siguiendo al Señor. La pregunta que tendremos que hacernos todos esta mañana es la siguiente: ¿tu vigor sigue siendo el mismo? ¿Nuestra fuerza sigue siendo lo mismo desde cuando nos convertimos? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Está bien nuestra fuerza? Pues yo me bauticé a los 17 años. Si yo me voy a evaluar, entonces yo tendría que decir: Francisco, desde el momento que tú te bautizaste, ¿cómo está tu fuerza? ¿Sigue siendo la misma? ¿O de aquí a este tiempo estás desanimado, estás desalentado, ya no quieres seguir? ¿Por qué has dejado de predicar? ¿Por qué has dejado de ganar almas para el Señor? Hermanos, recuerde, el vigor, la fuerza espiritual jamás se pierde de un hijo de Dios cuando siempre, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, hace como Jehová ha dicho. Voy a repetir esto en Josué capítulo 14. Cuando él pide: dame este monte, noten que él fue preciso, dame este monte. Y por eso que en nuestras oraciones tenemos que ser precisos cuando le oremos a Dios. Dame, no quiero otro monte, quiero el más alto, el más difícil. Dame este monte. Pero ahí están los gigantes, no me interesa quiénes estén ahí. Dame este monte. Él reclamó: hermanos, si Jehová está conmigo, yo los voy a expulsar, porque así lo ha dicho el Señor. Oiga, qué tremendo, versículo 12. Qué seguridad tenía este hombre, Caleb.
de que Dios estaba con él. ¿Tú tienes la seguridad de que Dios está contigo? Ayer te fue mal el negocio. Vamos a suponer, y tú me dices, pastor, el Señor no me acompañó ayer. Me fue mal, encima me asaltaron. Estoy triste. ¿Crees que Dios no estuvo ayer contigo? ¿Crees que Dios te va a abandonar? Ah, hermanos, no pierdas esa confianza, no pierdas esa fe, esa dependencia total en Dios. Por eso que su vigor de Él nunca se acabó. No sé si esta mañana estoy hablando para uno de ustedes que su hija o su hijo ya no está en los caminos del Señor. Preguntamos, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó su vigor espiritual? ¿Dónde estaba esa fe cuando se bautizaron? Y pues lógicamente vamos a contestar muchas cosas. Es que de que comenzó a estudiar en esta universidad, pues cambió. Es que se comenzó a meter con una señorita, con un joven, pues tuvo otra mentalidad. Cada vez que nos apartemos de los caminos de Dios, vamos a volver nuevamente a la mentalidad de esclavos. Pero cada vez que te mantengas fiel a lo que el Señor te ha dicho, tú vas a permanecer con la mentalidad de conquista, de triunfador. Dios no quiere, hermana y hermano, amiga y amigo, que usted siga teniendo la mentalidad de esclavo, mediocre, conformista, negativo, mezquino. No tienes el espíritu de conquista, no tienes el espíritu de superación, ni para ti, ni para tu familia, ni pues mucho más para el Señor, de conquistar las almas, de predicar la palabra. No hay en ti eso. Solamente quiero escuchar sermones, pues orar, estudiar la Biblia, pero testificar no quiero. Ah, hermanos, me encanta aquí el otro pasaje bíblico de Josué capítulo 14. Por tanto, Hebrón, miren hermanos, vino a ser heredad. Miren cómo se cumplió la promesa. Hebrón llegó a ser ciudad de los levitas, de los sacerdotes del pueblo de Israel. Pues Hebrón, recuerden que era ese monte Hebrón, era una ciudad de los gigantes, una ciudad pagana, pero miren la promesa. Después de 40 años, llegó a ser una bendición esa ciudad pagana. Tarde o temprano, el Señor va a cumplir su promesa contigo. Y Dios me dice también a Francisco, tranquilo, tarde o temprano, mi promesa se va a cumplir. No te desesperes. Señor, pero ya son 5 años, 5 años. Caleb esperó 40, Francisco. Señor, son 10 años que estoy orando. Caleb esperó 40 años. Abraham esperó 25 años. Ah, hermanos, las promesas, por eso cuando se escribe esto de los días, de los años, es un indicador que nos dice, ten paciencia. Tienes que tener paciencia. Y sin esa paciencia se desarrolla la fe. En esa paciencia no solamente se desarrolla mi fe, aumenta mi fe, porque yo sigo creyendo aunque no vea el milagro. Yo voy a seguir creyendo en lo que Dios me ha dicho. Y esta era la fe que tenía este Caleb. Ah, hermanos. Y dice todavía el versículo 14, porque Caleb se había mantenido fiel al Señor. Ah, Caleb se había mantenido fiel al Señor. Esta mañana el deseo del Señor es que nos mantengamos fieles. Pase lo que pase, hermanos. Suceda lo que suceda. Mantente fiel. Ahí con nuestras tristezas, nuestras lágrimas, sí, las luchas que estamos enfrentando, no vemos el milagro. Al contrario, cada vez es peor. Quizás tú me dices, como muchos me dicen, hermano pastor, pero ¿qué hago? Ya no puedo más.
No puedo resistir este problema, no puedo resistir esta enfermedad. Hermanos, yo vengo a decirte también en el nombre del Señor. No desmayes, no desmayemos. Tenemos que aprender, por eso que estas lecciones de la Biblia son para aprender y para poder vivirlas. Caleb esperó 40 años para recibir la promesa. Recuerda, si queremos nosotros recibir la promesa de Dios, número uno, recuerda, recuerda, recuerda las promesas de Dios. Deja de estar recordando tu pasado, el daño que has hecho, el daño que nos han hecho. Hermanos, ya no tiene ningún interés ni ninguna valía estar recordando el pasado insignificante, el pasado doloroso, cruel y miserable que hemos tenido. Lo que he hecho o me han hecho ya no tiene ningún valor para el día de hoy. Voltea la página, enfócate en el hoy, enfócate en recordar esas promesas de Dios, en lugar de estar lastimándote que eres un pecador. Enfócate en ese Dios que te dice primero de Juan 1:9, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados. Recuerda, recuerda, recuerda las promesas de Dios, aunque no la veas. Número 2, reclama. Si quieres que la presencia de Dios esté contigo, reclama, reclama, reclama la promesa de Dios para ti y para tu familia. Y tenemos que decirle a Dios, Señor, tú has dicho, tú has prometido, tal como lo dijo, miren, Josué capítulo 14. Entonces Moisés, versículo 9, juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, porque tú te mantuviste fiel a Jehová, mi Dios. Ah, hermanos, mantente fiel a las promesas del Señor, al mismo Señor, que mañana esa promesa, una de las promesas lindas que nosotros tenemos los cristianos, de ver que Jesús va a venir. Contra viento y marea va a venir el Señor. No importa lo que la gente nos diga, porque los cristianos no vivimos de las opiniones ajenas. Yo no vivo de las opiniones ajenas. No me interesa. Yo vivo de lo que Dios me ha dicho. Y esto me importa, esto me interesa de lo que Dios me ha dicho. No me importa sus críticas, no me importa sus comentarios, no me interesa tus pensamientos nefastos y miserables. A ti te va a importar lo que Dios te ha dicho. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Y eso es lo que tenemos que decir a nuestros hijos. Hijo, calma, no te precipites. No te cases, no te apresures a meterte con un hombre, una mujer que no es del pueblo de Dios. Ten paciencia. No, madre, yo que estoy, hijo, hija, por favor, entiende. Cada vez, no te olvides que desobedezcamos a Dios. Cada vez que no me mantengo fiel a mi Dios, volveré a tener la mentalidad de esclavo. ¿Cómo es la mentalidad de esclavo? Ahí está la mentalidad de esclavo, sufriendo, llorando, dando pena, en la miseria. ¿Usted cree, hermanos, que eso le complace a Dios? Yo no encuentro eso en la Biblia. Yo no encuentro, hermanos. Es el resultado de mis malas decisiones. Por supuesto, ok, ya no puedo lamentar sobre lo que he hecho. Simplemente tengo que aceptar, ok, pero Dios te dice ahora, hijo mío, conquista. Tienes que poseer lo que te falta. Tienes que tener el espíritu de conquistador. No todo está perdido. Quítate esa mentalidad de esclavo. Hermanos, recuerda que tu Dios y mi Dios es un Dios de la leche y la miel. No te olvides. De las cosas ricas, de las cosas, hermanos, saludables, de la bendición. Dios es el Dios de la leche y la miel. Dios no es un Dios mezquino. Dios no es un Dios tacaño.
sino de la leche y la miel, símbolos de la prosperidad hasta ahora para el pueblo judío. Ese es el Dios, hermanos, que nos dice aquí la palabra del Señor. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 1. Vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Miren lo que nos dice ahí. Deuteronomio capítulo 1, el versículo 36. Dice ahí la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 1, versículo 36. Excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que pisó, porque ha seguido fielmente a Jehová. Dios va a recompensar a todos aquellos que nos hemos mantenido fieles a Dios. No importa lo que nos haya pasado, hermanos. Si me botan del trabajo por el sábado, no me interesa. Dios me va a recompensar. Dios no ha debido, ni debe, ni deberá a nadie nada. No te olvides. Lo que tú y yo tenemos que hacer y tomar la decisión esta mañana es creerle más a ese Dios, confiar más en ese Dios. Son más de 3.500 promesas que están aquí en la palabra del Señor. Hermanos, el reto más grande que tuvo Caleb no fue, hermanos, de conquistar la tierra. El reto más grande de Caleb no es derrotar a esos gigantes. El reto más grande de Caleb era cambiar su mentalidad. Esta mañana, este debe ser tu reto y el mío. Cambia de mentalidad. No te cambies de país, cambia de mentalidad. Ese es el reto más grande. Cambiar la mentalidad de esclavo, la mentalidad de conquista. No sé cuántos esta mañana, amigos y hermanos, están con esa mentalidad todavía de esclavos. Y el enemigo por eso abusa de eso. Y reiteradas veces te pone esos pensamientos que no puedes, que todo está perdido, que no hay nada más que hacer. Tu Dios no te escucha, ¿no te das cuenta? No te escucha. Ese Dios que tú hablas tanto, que oras tanto y que alabas, no te escucha. ¿No te das cuenta cómo sigues sufriendo? ¿No te das cuenta cómo sigues con dolor, con problemas? No hay Dios, es mentira. Aunque Dios te ha dicho que te va a sanar, recuerden que fue la duda, la incertidumbre lo que el enemigo metió a Adán y Eva. Introdujo en sus pensamientos esto. Con que Dios te ha dicho que te va a bendecir, que te va a prosperar, ¿y por qué no te bendice? Pues si eres pobre. Y vas a encontrar gente que te va a decir eso a ti y a mí. Tú dices que Dios te bendice, pero tú eres pobre. ¿Dónde está ese Dios que me habla de la prosperidad, de la leche y la miel? ¿Dónde está ese Dios? Hermanos, y muchas veces vamos a tener que pasar vergüenza, porque estamos dando un testimonio que no está de acuerdo a lo que dicen los principios de Dios. Mantente fiel al Señor y recibirá la recompensa que el Señor nos ha dicho. Por eso que es importante, hermanos, ¿es tiempo de qué? Es tiempo de poseer, es tiempo de conquistar. Y pasados los 40 años, Caleb tenía ese sueño, lo tenía todavía en su mente, en su corazón. Ese monte es mío, ese monte es mío. Pero él pudo haber actuado antes, sí, pero el Señor dijo, no, no, Caleb. Primero tiene que morir toda esa generación de pesimistas, negativos y mentalidad de esclavos. Tiene que morir. Porque para la conquista no se requiere mentalidad de esclavos.
Para la conquista se requiere mentalidad de triunfador, de conquistador. No hay nada que pueda detener, hermanos, a un hombre, a una mujer de Dios que tenga el espíritu de Caleb. Para la conquista, nada te va a detener y nadie. Cuando tú y yo tengamos ese espíritu de Caleb, no hay nada difícil. Creo que mi esposo no se va a convertir. Creo que mi hijo es ateo. No creo, pastor. Hermanos, oremos por esa persona. No mires el reto por lo grande que sea. Mira a Dios, que es más grande que ese reto, que ese desafío. Y espera y sigue confiando y mantente, ¿qué cosa? Y mantengámonos fieles a ese Dios, como Él lo ha dicho. Yo te voy a hacer un llamado esta mañana. 3 veces se repite aquí lo que hemos leído en la palabra del Señor. Caleb, fiel en esos 40 años. Se mantuvo fiel. Hermanos, cuando venga el Señor, que este sea nuestro deseo. Bien, buen siervo fiel. Que Dios pueda decirnos, he encontrado a mis hijos que a pesar de todo, se han mantenido fieles. Padre que estás en los cielos, danos este espíritu de Caleb. Qué hombre tan extraordinario, qué lecciones tan lindas aprendemos, Señor. Perdónanos porque somos conscientes que muchas veces nos hemos desanimado. Muchas veces también hemos pensado que te has olvidado de nosotros, porque el dolor ha sido tan grande. Nuestro sufrimiento ha sido, Señor, tan duro. Que nos hemos puesto a preguntar, Señor, ¿por qué permites esto? Si soy tu hijo, soy tu hija. Aunque no entiendo mi dolor, y aunque no entienda mi tristeza, Señor, pero muchas veces nos hemos desanimado. Muchas veces hemos pensado que tú no existes o quizás te has olvidado y nos hemos dejado llevar por la pena, la tristeza, la depresión. Perdónanos, Padre. Como Caleb pudo esperar 40 años para poseer lo que tú le habías dicho. Señor, necesitamos que esta mentalidad de esclavo desaparezca de mi vida y de la vida de todos los que estamos conectados. Que la mentalidad de mezquinos, la mentalidad egoísta, la mentalidad de ser negativos y pesimistas desaparezca en nuestra vida. Oh, mi Dios, y para que podamos decir como Caleb, dame ese monte. No importa si están esos gigantes, no me interesa si sus ciudades están fortificados. Dios está conmigo, yo los voy a derribar. Sí, porque no es con la fuerza de uno, es con tu fuerza, Señor. Y Caleb reconoció, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, nadie podrá contra mí. Señor, muchas gracias por tu palabra. Danos este espíritu de Caleb. Manténnos fieles hasta el día que tú regreses, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Señor. Hoy reafirmamos nuestra fe. Levanta a aquellos que están caídos, Padre. Levanta a aquellos que han tirado la toalla. De repente hablé esta mañana para alguno de tus hijos que ya no tienen ganas, Señor, de seguir en la vida cristiana. Están desalentados. Tantas cosas que le han pasado. Oh, mi Dios, ayúdanos a caminar por fe y no por vista, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, ánimo en el Señor. Recuerde, el cristiano no camina por vista, sino por fe. Creyendo que tu Dios, no te olvides, es el Dios de la leche y la miel. Es el Dios de la prosperidad. Es el Dios que quiere lo mejor para ti. No tienes derecho a vivir como un mezquino. No tenemos derecho a vivir en la miseria. No tenemos derecho a vivir con la mentalidad de esclavo. Recuerde, Caleb salió de Egipto con mentalidad de esclavo, pero cuando llegó a Canaán, llegó con la mentalidad de conquista, de triunfador.
Que Dios los bendiga grandemente a todos ustedes. Bendiciones. Ánimo del Señor. Bendiciones. El cielo que empieza a rugir con nubes grises y un extraño frío. Una intensa tormenta se acerca y el miedo está en mí. Lucha se hace incesante, dolor, angustia, miseria y desastre acechan ya mi sentido de fe y mi confianza en ti. Y pese a que estoy derrotado, no habrá motivos para desistir. Mi lucha está comenzando, me levantaré. Cristo y bajo la sombra del Omnipotente, esperanza mía, castillo mío, confío en ti. Caerán por montón a mi lado, mientras esté humillado y postrado al pie y confiando en lo que dices tú, me levantaré. Se mueve y se rompe, la paz de mi alma se hiere y corrompe. Luz en el cielo y presagio de muerte se mira al andar. Gritos de desesperanza llenan mi oído y mi corazón. Mas cierro mis ojos y por un momento te canto canción. Y pese a que estoy aterrado, no habrá motivos para renunciar. Y aunque haya perdido mis fuerzas, me levantaré. Me levantaré, estaré en el abrigo de Cristo y bajo la sombra del Omnipotente, esperanza mía, castillo mío, confío en ti. Caerán por montón a mi lado, mientras esté humillado y postrado al pie de tu cruz, viviendo y confiando en lo que dices tú. Abrigo de Cristo y bajo la sombra del Omnipotente.
omnipotente, esperanza mía.